vivo con muchas pruebas indubitables. Y por supuesto, mi tema no es el tema de la resurrección, pero podemos estudiar la resurrección de Cristo en la Biblia. Esta promesa es el objeto de toda la enseñanza bíblica concerniente al reino de Dios, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué cosa más impresionante? Cristo resucitó. Y después de su resurrección, durante 40 días, se reunió con sus discípulos. Durante 40 días. El número 40 en la Biblia siempre es un número importante. Siempre. Dios ha tratado con los hombres y con las mujeres durante 40 días. Durante 40 días. Alguien ha dicho que para establecer un hábito en la vida de una persona necesita 40 días para que ese hábito se establezca en su vida. 40 días. El pastor Rick Warren escribió este libro, Una vida con propósito. Y curiosamente este libro está para ser leído en 40 días. Porque él como pastor y como estudioso de la Biblia ha entendido este punto. Pero durante 40 días el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos. ¿Cuántas cosas hablarían? ¿Cuántas cosas compartirían durante todo este tiempo? Nos dice la Biblia que les habló acerca del reino de Dios, instruyéndolos sobre el reino y dándoles mandamientos para que ellos comprendieran que la responsabilidad y que la misión que tenían era precisamente extender el reino de Dios en esta tierra. Pero también esta promesa marca un cambio dispensacional. El libro de los Hechos es un libro de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la ley a la gracia, de una iglesia mayormente judía a una iglesia mayormente gentil. Dejamos a Pedro, apóstol a los judíos, y el libro continúa con Pablo, apóstol a los gentiles. Salimos de Jerusalén, donde el Señor los llamó para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en la ciudad de Jerusalén el día del Pentecostés. Y salimos de Jerusalén para conectarnos a Antioquía, la verdadera iglesia modelo de nosotros en el Nuevo Testamento. Una iglesia misionera, una iglesia establecida poderosamente en la palabra de Dios. Dejamos una religión externa para proyectarnos a una religión interna y espiritual. Y dejamos una obra limitada al pueblo judío para extendernos a una obra y un poder limitado a todo el mundo. El libro de los Hechos marca un cambio dispensacional en el trato de Dios con los hombres. Y nosotros queremos entender eso. Esta promesa es para cada creyente en el año 2009. Porque hoy el Espíritu Santo es recibido en el momento de creer en Cristo como Salvador. Ya el Espíritu Santo vino. Cualquier persona que abra su corazón a Cristo, en ese mismo momento es bautizada y sellada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, nosotros hemos recibido el mismo poder de Dios a través de su Espíritu. Y por esa razón, la vida suya y la vida mía no puede ser igual después del cambio que ha operado el Espíritu Santo en nosotros. Así que es importante ver la promesa que ellos creyeron. Estos discípulos de Cristo creyeron en la promesa del Señor y estuvieron allí en Jerusalén esperando a que Dios cumpliera su promesa. Y Dios cumplió. Vino el Espíritu Santo. Y desde que vino el Espíritu Santo ha estado trabajando a través de la iglesia. Uno de estos días, la iglesia va a ser levantada. ¿Sabe por qué? Porque precisamente nosotros hoy vivimos en un cambio dispensacional también. Nosotros somos una generación profética en el sentido de que uno de estos días, la iglesia que hace 2000 años recibió al Espíritu Santo, la iglesia va a ser levantada. Y cuando la iglesia sea
Espíritu Santo también será quitado. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que detiene la presencia y la obra del anticristo sobre esta tierra. Si usted cree que este mundo está experimentando maldad y violencia, ¿cómo será cuando no esté la iglesia presente? ¿Cómo será cuando los creyentes no estén como iglesia en esta tierra? Posiblemente no tenemos idea cómo va a ser, pero definitivamente la Biblia describe un tiempo muy, pero muy, muy terrible. No solamente ellos creyeron la promesa, pero ellos reconocieron cuál era su prioridad. Y la prioridad es poder, no dominio. Les dijo Cristo, pero recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, no confundamos, porque el Señor prometió poder. La prioridad de la iglesia es el poder de Dios. Lo que nosotros necesitamos experimentar es el poder de Dios. Y ese poder no tiene nada que ver con dominio. Muchos han malentendido que el tener el poder de Dios en mi vida me concede la atribución de tener dominio sobre los demás. No, el Señor no prometió dominio, Él prometió poder. Hay personas desde las iglesias que están ejerciendo dominio sobre otros, manipulándolos, llevándolos a hacer cosas que no son de Dios, llevándolos a hacer cosas que no son bíblicas. Eso es dominio, no poder. El Señor nos prometió a nosotros recibir poder. El mismo poder de Dios que hay en mi vida es el mismo poder de Dios que hay en tu vida. Porque es el mismo Espíritu Santo, amén, que mora en nosotros los creyentes. El Espíritu Santo que tiene usted no es diferente al Espíritu Santo que tengo yo. Y por eso, la prioridad basada en la promesa del Señor es poder, no dominio. Yo no estoy aquí para dominar a usted, para manipular, para controlarle a usted. Porque el poder que actúa en usted es el mismo poder que actúa en mí. Es exactamente el mismo poder. Y esto es algo tan, pero tan importante que nosotros podamos confirmar, que nosotros podamos entender. De esta palabra que se tradujo poder, nosotros tenemos la palabra dinamita. Porque el poder del Espíritu Santo es muy grande. Es muy, pero muy grande. Y es interesante porque el poder del Espíritu Santo es constructivo. Transforma totalmente al pecador que cree y le hace una nueva creación de Dios. Esta palabra dunamis, esta palabra dinamita, esta palabra poder, se encuentra unas 119 veces en el Nuevo Testamento. Y es traducida, dependiendo del contexto, de diferentes maneras. Se traduce como poder, como potencia, como capacidad, como fuerza, como eficacia, como milagro, como maravilla, como señal, y también se traduce como valor. Tiene muchas formas dentro del contexto en el que se emplea. Dice el Señor